Buen fin de semana para todos. Muy bien, estamos como todos los sábados en el horario de las 5 de la tarde, el programa gerontológico sabatino. Esperamos que dentro de unos momentos ya esté por aquí nuestra ponente del tema de la interculturalidad. Mientras tanto, vamos a informar cosas interesantes, como siempre, relacionadas al mundo de la gerontología. Y bueno, voy a darles a conocer algunas de las conclusiones, por ejemplo, que la Unidad de Vanguardia Gerontológica ha tenido, ha publicado, ¿no? Ha publicado. Y de hecho, queda pendiente todavía el evento en el cual se van a sustentar las conclusiones de la unidad. Bien, acá vamos a decir lo siguiente. En Vanguardia Gerontológica, creemos que un buen manejo teórico es fundamental para una buena práctica. Consideramos muy importante la comunicación adecuada y decimos que el lenguaje es parte fundamental en la estructura de una buena intervención gerontológica. Las palabras por sí solas obviamente no cambian las cosas, lo que no da pie a actitudes conservadoras, ya que los cambios se dan por diversos factores engranados. El análisis conceptual y la reflexión desarrollan propuestas de cambio y a los términos adecuados se unen la actitud y la consecuencia. Por tanto, vanguardia gerontológica es acción gerontológica neta. Los conceptos no son algo que solo se lee o se escriben, sino que también se actúan. Creemos que una ciencia o disciplina no solamente debe serlo, sino también parecerlo. La imagen de una ciencia que se respete no puede caer en la improvisación y el lenguaje debe evolucionar a mayor exactitud y precisión, dejando de lado el coloquialismo. Hay que recordar que para incorporar un término se requiere un estudio etimológico y sobre todo partir desde una base científica, no puramente ideológica. El trabajo intelectual y analítico crítico no son puras palabras, sino son bases para una acción efectiva y por ahí es la ruta de nuestra acción gerontológica. Esa es la ruta que sigue vanguardia gerontológica. Con respecto al tema de la interculturalidad, no solo en las personas mayores, sino a nivel global, en todas las edades, en todas las generaciones, siempre es muy valioso el intercambio de culturas, que más que todo nos enriquecen y nos hacen comprender, ¿no? También el valor que tienen todos estos elementos que constituyen, ¿no? La diversidad cultural y que es ciertamente, totalmente eh, nos enriquece en el sentido de que realmente ese intercambio nos hace crear esos puentes, ¿no? De comunicación y que de una forma eh, nos hace que tengamos una comprensión, una visión mucho más amplia, ¿no? De lo que es la humanidad, ¿no? Con todas sus variedades. Y yo creo que más allá de eso, hay que, sobre todo para superar todavía muchos prejuicios que existen en la realidad, y que todavía existe racismo, por ejemplo, existe racismo, existe sexismo y por supuesto edadismo, que es el tema que más nos compete, y, y por lo tanto hay que decir que la relación que existe entre cultura a cultura es verdaderamente lo que podríamos decir un verdadero enriquecimiento para la humanidad. Es decir, la comprensión de unos y otros, porque la interculturalidad nos debe llevar básicamente
a ir contra esos prejuicios, contra esa discriminación que a veces hacemos como con las personas, ¿no? Decimos que esa cultura es muy baja o que la cultura esta es muy alta, no sé, pero siempre hay cosas buenas que aprender en todas, incluso en las comunidades nativas, hay cosas interesantes que aprender, de captar, de valorar, porque en realidad en todo lo que es humano siempre vamos a encontrar cosas positivas y por lo tanto la idea de poder eh, relacionarnos entre diversas expresiones culturales va a contribuir no solamente a mejorar digamos, la imagen de las personas mayores, sino en general de toda la humanidad. Porque lamentablemente ustedes saben muy bien que ha existido no solamente la discriminación por edad, que es la que más, bueno, tratamos nosotros porque estamos en el ámbito gerontológico, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto, tenemos que comprender que que la interculturalidad va a tener un efecto muy positivo también en forma muy directa, ¿no? Sobre las personas mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien esta diversidad cultural, esta interculturalidad que existe, ¿no? Nos lleva, por ejemplo, a pensar que cómo deberían ser, cómo deberían ser las personas que trabajan, por ejemplo, con grupos de personas mayores. Por ejemplo, acá, tanto en el Perú como también en otros países, eh, existe la diversidad cultural. Existen la gente que vive en la selva, en las zonas altoandinas, y que tienen sus costumbres propias, ¿no es cierto? Entonces, todo ello tiene que ser comprendido, ¿no? Y de alguna forma eh, contribuir no a la marginación, sino más bien al contrario, aprender más de todo ello. Porque ustedes entenderán que con toda nuestra tecnología tenemos todavía muchos errores, ¿no? Tenemos muchos errores que cometemos, todavía existen los prejuicios y la discriminación, incluso en esta sociedad altamente tecnológica, que tenemos acceso a la universidad, que tenemos acceso a institutos, y sin embargo, actuamos realmente como si fuéramos ignorantes, ¿no? Al no comprender realmente la riqueza humana, la variedad de las personas. Y esto es un tema que compete mucho a las personas mayores. ¿Por qué razón? Porque las personas mayores justamente son objeto de discriminación, ¿no? Se dice, que ya están viejos, que ya no, que esas personas tienden a estar enfermos y cosas por el estilo. Entonces, entendiendo esto con respecto a los prejuicios, la cuestión intercultural también es importante, porque a veces, por ejemplo, muchas veces las personas mayores tienen una especie de acumulación de discriminaciones encima, ¿no? Por ejemplo, el famoso sexismo, ¿no? Es decir, la mujer en segundo plano, ¿no? El racismo, ¿no? Y una serie de prejuicios. Entonces, tengamos en cuenta que ya la discriminación por edad ya es bastante nociva, es bastante perjudicial para que encima todavía tengamos que tener otro tipo de prejuicios Entonces, la importancia de la relación cultural, de sobre todo de conocer las culturas, lo que a veces nos llamamos primitivos, a veces esas personas tienen mucho que enseñarnos, tienen unos conocimientos que nosotros no tenemos, una comprensión de las cosas que a veces no alcanzamos nosotros. Entonces, hay que entender entonces que esta valoración que tenemos de ser de todo lo humano y que implica diferencias culturales, diferencias de edad, ¿no? Como en el caso de las personas mayores, tiene que ser algo que enfoquemos de una manera positiva. Por ejemplo, si vamos a visitar a
a un grupo étnico que desarrolla sus danzas, eh, incluso tienen sus propias gustos culinarios, también participemos un poco de ello. Es necesariamente entender de estar muy relacionado con toda el nivel, la culturalidad. O sea, todo lo que es el enfoque cultural, ¿no? La interculturalidad, al final de cuentas, sí es un tema que nos enriquece, que nos favorece y que no deberíamos más bien desdeñar. Entonces, entendamos este punto en el tema de la interculturalidad. Lamentablemente, nuestra presentadora, Magister Adriana, ha tenido una dificultad, por lo cual no ha podido estar presente, pero ya estamos justamente hoy día expresándonos en ese sentido de que yo creo que la interculturalidad es una forma de expresión que valora las diferentes culturas, la diversidad humana. Eso es lo importante. Porque ya desde siglos antes ha habido siempre marginación, ha habido discriminación, que la gente se burla, que los seres inferiores y cosas por el estilo, que ha llevado incluso a cosas atroces en la humanidad, que ustedes lo conocen muy bien a través de la historia, ¿no? El racismo, la discriminación por edad, por religión, por muchísimas cosas. Entonces yo creo que en estos momentos, a pesar de todo el tiempo que hemos avanzado, ¿no? Todavía existen rezagos de esa forma negativa de ser, ¿no? Por eso es que incluso cuando a veces hasta la palabra extranjeros, ojo, tienen una cierta connotación también a veces la gente dice, ay, que esos extranjeros, ¿no? Dicen así. No, no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces también hay esa forma de pensar. A tal punto que yo, incluso cuando yo escribo, eh, digo los amigos de los otros países antes que los extranjeros, porque yo me doy cuenta que esa palabra extranjero también la han utilizado mucho en un sentido peyorativo, ¿no? Los extranjeros. Entonces yo prefiero ir así a los amigos de los otros países, ¿no? De los diferentes países. Hay forma, yo creo que hay una forma concreta de poder mejorar, ¿no?, nuestra comunicación con la gente. Qué importante es la comunicación, qué importante es la comunicación, porque con la comunicación es justamente como se tienden los puentes, ¿no? Entre las culturas, entre las generaciones y todo. Y si no hay una buena comunicación, no nos entendemos, ahí pues tenemos los problemas que todavía siguen, ¿no? Lamentablemente continúan esos problemas en la relación que tiene que ver con la parte cultural. Entonces, reconozcamos que en nuestros países hay diversidad cultural, ¿no es cierto? En los países, en Argentina, en México, en todos nuestros países hay una gran diversidad cultural y eso también es riqueza del país. Son cosas que tenemos que valorar. Entonces, las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Que viven en la zona andina probablemente tengan otros gustos musicales, ¿no? Les gustan otras danzas distintas a las que están, que viven de repente en las zonas costeras u otras. Y eso es, y nada de eso es desdeñable. Todo es aporte, todo eso es bueno. Eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, aquí por aquí que me han mandado un mensaje, ¿no? ¿O no? Ah, no, están abiertos los micrófonos. Ah, ya. Si quieren decir algunas palabras, me dicen. Yo les pongo, a ver, no hay problema, no hay problema. Estamos aquí para dialogar también, no hay problema. Si ustedes, lo que pasa es que generalmente los micrófonos se cierran por motivos de seguridad, porque a veces también entran personas que, como en muchos casos, ¿no? Este, en muchos casos complican o sea, atentan contra la calidad de un evento. Entonces, en este momento, ya me dicen que hay que cerrar más bien los micrófonos, ¿no? Sí. Ah, sí, pues.
Ajá, ahí estoy escuchando, sí, 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 sí. Un ratito que ahorita vamos a solucionar esto. Ahora sí. Y ahora sí, ya no tenemos ruido. Procuren, claro, no entiendo que hacía una cosa, digamos, sin mala intención, pero de todas maneras hay que tener cuidado, ¿no? Con el ruido. Bien, entonces ahorita voy a estar atento a eso. Bueno, entonces, sobre este tema de todas maneras vamos a volver con este tema ya cuando se integre nuestra ponente, que hoy no ha podido llegar, ¿no? Pero entonces continuamos con otros aspectos interesantes en la cuestión gerontológica que vamos a presentar. Eh, hoy en día, yo la vez pasada les comenté, creo que estuvimos en una reunión también y les hablé sobre la cuestión de cómo la vejez hoy día es vista ya de otra forma, ¿no? Está cambiando nuestra visión y eso es uno de los temas que está presente y que va a ser motivo de justamente el tema que voy a escribir un artículo, que lo voy a publicar espérame, si no es en este mes, el mes de junio, el cuestionamiento de la vejez y que este tema también se va a desarrollar en el Congreso que está organizando Vanguardia Gerontológica en el mes de agosto. Ahí lo vamos a exponer este tema. Ahora, por lo tanto, acá también hay una frase muy interesante. Dice, las palabras no se eligen por ser bonitas, sino por ser eficaces. Vamos por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Este, este es uno de los lemas de la campaña que hicimos ya los meses anteriores con la Unidad Vanguardia Gerontológica sobre la necesidad de tomar en serio este tema del lenguaje. Después, acá tenemos lo que es una de las publicaciones que hizo Vanguardia Gerontológica acerca de sus conclusiones que desarrolló y que lo vamos a leer. A la pregunta de la gerontología, si la gerontología persigue como grandes objetivos prolongar y mejorar la calidad de vida, manifestamos un rotundo sí, ya que dichos objetivos implican a todos los aspectos del envejecimiento, ¿no? La gerontología es holística. Es fundamental entonces la difusión, también es importante difundir el conocimiento gerontológico hacia la comunidad para formar cultura del envejecimiento, cultura gerontológica, para lo cual debemos estar preparados en los aspectos comunicacionales que lo permitan. Qué importante es la comunicación en nuestra vida. ¿Qué podríamos hacer sin comunicación? Para que exista una vida relacionada, como, o sea, y sin embargo, a pesar de la importancia que tiene el elemento comunicador básico, a veces no le damos la importancia de vida. O sea, simplemente no somos conscientes de, de lo importante que es. Muy pocas veces tomamos una... Entonces, por ejemplo, cuando escribimos, cuando vamos a compartir algo, eh, cometemos errores. ¿Por qué? Porque escribimos de una manera en la que los términos que usamos no son los adecuados, no son, diríamos que son ambiguos, ¿no? Y por lo tanto, deberíamos tratar de ser, no tanto tecnicismo, aquí no se trata de tecnicismos, no. Lo que se trata es más bien de que se trata simplemente de un término correctos cuando se debe aplicar, porque ya sabemos todo lo que en este momento, cuando estamos hablando de personas mayores, ese es el término correcto que se aplica actualmente a las personas mayores de 60 años en Latinoamérica y en España, por ejemplo, y en otros países europeos.
lo consideran a partir de 65 años. Y ahora, la cuestión es, ¿ser persona mayor es estar en la vejez? Esa es la pregunta, es una nueva interrogante que se abre, ¿no? Y que lo hemos estado también observando la semana pasada a través de algunas publicaciones en las cuales ya se pone en duda esta relación directa entre el hecho de haber cumplido 60 años o haber cumplido 60 años significa que ya estás en la etapa de la vejez. ¿Quién determina eso? ¿Qué determina eso? ¿La necesidad de las políticas públicas? ¿Es un decreto? Acá por decreto nos consideran que estamos en etapa de la vejez. La vejez es un concepto, ¿no? Que se ve más como una cuestión, como un constructo social, ¿no? Como una especie de adecuación, pero en realidad, ¿hasta qué punto podemos entender la vejez como algo que tenga un valor científico? Algo que realmente lo podamos comprender en todos sus diversos efectos que puede tener. ¿Cuál es el cambio que hay? O sea, qué cosa es lo que realmente nos hace pasar de una etapa a la otra? Ese es el tema. ¿Qué cosa es lo que hace que nosotros digamos que estamos en la vejez, ¿no? O simplemente que somos adultos, nada más. Ese es un tema que tenemos que conversar, que tenemos que desarrollar. Entonces, acá vamos a abordar un tema, aquí lo tenemos por aquí. Ajá, bueno, este es el tema que iba a ser para el martes, así que esto todavía no lo dejamos. A ver, entonces, esta cuestión con relación a la vejez ha motivado justamente que en los próximos días va a salir el artículo muy detallado, con todos los fundamentos a favor y en contra que existan con relación a la vejez, porque es un tema que se ha vuelto un tema controversial. ¿A qué le llamamos vejez exactamente? O sea, ¿qué cosa tiene que pasar o tiene que suceder en nosotros para que podamos decir que estamos en la vejez? Es un término que ya comienza a cuestionarse y hace buen tiempo. Y nosotros lo habíamos advertido también a través de algunas publicaciones que ya se vienen dando, y no solamente de acá de nosotros, sino son publicaciones de otras instituciones que están pensando también así, que ya comienzan a plantearse esa interrogante de que realmente, ¿qué cosa es la vejez ya? O sea, ¿cómo tenemos que reconceptualizar? Eso hay que ver. Entonces, aquí vamos a ver esto. Justamente por acá ha habido una... A ver. Comparto este escrito. Sí, efectivamente. Sí, a una persona que le preguntan sobre cuándo no, cómo le dicen a la persona, yo cuándo soy, dice la persona así, pregunta, yo soy, ¿cuándo llego a ser de la tercera edad? Dice la persona, bueno, a su manera de decir. Entonces la respuesta que le dan dice, en realidad, esa respuesta es muy complicada, ¿no? Porque al final de cuentas de lo que llaman vejez es más que nada es un constructo social que no tiene eh, nada que ver tampoco con nuestra condición física. Por ejemplo, ya sabemos las diferencias que hay de persona a persona, cómo la vejez es heterogénea, cómo el envejecimiento mismo es heterogéneo, es diverso. ¿Ah? Entonces, le decían, es simplemente es una pregunta muy complicada que ya las personas no pueden, digamos, considerar fácil. No es una respuesta fácil, eso es lo que le dijeron así. No es una respuesta fácil ante los cambios que se han producido en la actualidad, donde hoy en día las personas que llegan a tener 60 años están en unas condiciones muy superiores a lo que eran en las, digamos, décadas pasadas, ¿no? Entonces, por eso es que
en este momento nos comenzamos a hacer preguntas sobre algo que de repente en otra época les habría dicho, ¿cómo me vas a preguntar sobre eso que es tan básico, tan fundamental? Ahora no, ahora sí nos cuestionamos, ahora sí comenzamos a pensar realmente qué cosa es la vejez. Entonces, también vamos a ver este tema de acá también lo vamos a revisar. Ah, hoy día eh, quería hablar sobre el tema de la honestidad intelectual. Este tema es bien interesante. La honestidad intelectual debe ser entendida como el máximo intento de no intencionalidad por parte del emisor. Bueno, está claro eso, pero ser intelectualmente honesto implica un compromiso con la verdad. Aunque no se vea como conveniente o que la mentira sea considerada necesaria, ¿m? La gerontología como ciencia no se puede desviar de esa honestidad intelectual. Dejemos de idealizar con teorías e interpretaciones de acomodo y que cuando son criticadas se defienden, ¿no? Que eso es conveniente, ¿no? O es apropiado, dicen. Y entonces nos vamos por un plano ideológico, dejando de lado el valor científico. Es decir, eh, todos sabemos que en lo que ese proceso que se llama vejez o en lo que es ser una persona mayor, pueden ocurrir muchísimas cosas. Podemos enfermarnos, podemos estar un poco más saludables, en fin, pueden ocurrir muchísimas cosas y eso es la realidad y eso no lo vamos a encubrir. Es decir, las cosas que se dan hay que reconocerlas, hay que reconocer que hay un mayor riesgo de enfermar cuando uno está mayor, es verdad, es cierto, pero tampoco podemos generalizar y decir que porque yo tengo tal edad, ya es normal que esté enfermo, no es normal que estén enfermos. No es normal nunca la enfermedad. La enfermedad no es algo normal, no es algo normal. Entonces, con respecto a la enfermedad y todos esos temas que se relacionan muchas veces con el hecho de tener más edad, eh, no son cosas irreales, por supuesto, no son todas esas cosas que a veces se habla acerca de la vejez, son muchas cosas que son ciertas, pero el punto está acá en que no debemos generalizar con las personas. Cada persona es diferente, ahí está la diferencia. Es decir, claro, sabemos que en la vejez puede ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Y eso no lo vamos a negar, eso no vamos a de ninguna manera, pero sí tenemos que afirmar también que no podemos generalizar. Las personas son diferentes, todos envejecemos diferente, todos tenemos eh, un estilo de vida distinto, tenemos costumbres, tenemos hábitos distintos, y por lo tanto nuestra forma de envejecer no va a ser la misma. Eso está clarísimo. Entonces lo que podríamos decir en todo caso, que la vejez es un asunto bastante heterogéneo, bastante diverso, ¿no? Y el punto es, ¿dónde comienza? No lo podemos decir, no lo podemos decir. Aunque hasta ahora yo he visto un cartel de una institución de un país que no lo voy a decir acá, que decía, la vejez comienza a los 60 años. Ellos están decretando que comienza, cuando en realidad deberíamos pensar también, hay un gerontólogo español, me acuerdo de Javier Yanguas, decía, sería más conveniente vincular el tema de la vejez con la edad biológica para que sea algo más, más científico, ¿no? Más real. Es decir, la edad biológica es verdaderamente, muchos consideran que la edad biológica es nuestra verdadera edad, es la edad que tenemos. Es decir, entendiendo el proceso de envejecimiento, ¿no? De una manera que no está amarrada a una cuestión meramente cronológica, sino
a la historia de vida que tú tienes. Es decir, todo lo que tú haces en tu vida va a traer un tipo de envejecimiento diferente también. Se va, y tampoco podemos decir que todas las transformaciones de la vida son envejecimiento. Tampoco podemos decir eso, porque hay transformaciones que son inducidas exclusivamente por nuestro estilo de vida. Si nosotros nos ponemos a ejercitar, nos ejercitamos, estamos aprendiendo cosas nuevas, ojo, todo esto va a significar que nuestro envejecimiento va a ser mucho mejor y se va a ralentizar también ese envejecimiento, ¿no? El deterioro cognitivo probablemente no aparezca o aparezca muy tardíamente. Y eso es porque hemos llevado una historia de vida que conviene justamente, ¿no? Que nos favorece a nosotros. Entonces, eso está bastante claro. Con respecto al tema de envejecimiento, eso hay que ver. Entonces, ¿a qué le llamaría? O sea, si decimos que el envejecimiento es un proceso que se da, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Como lo dicen, ¿en qué momento este envejecimiento pasa a ser un envejecimiento avanzado o vejez? Ese es el punto. Y este es un tema de la cual nosotros todavía no podemos definir exactamente. ¿Por qué? Porque esto es motivo de una revisión conceptual. En este momento, el tema de la vejez está en cuestión. El tema de la vejez está en cuestión. Está en revisión. Porque esto no lo digo yo solamente. Esto lo dicen varios profesionales que ya están manifestándose de esa forma, que entienden que ya no es posible seguir hablando de vejez por el hecho de que cumple 60 años. Así como también la cuestión de la vulnerabilidad, que la vez pasada también hablamos con ustedes, creo. El tema de la vulnerabilidad es un tema que también es prejuiciosa completamente. El hecho de que, o sea, yo cumplo 60 años y automáticamente, por arte de magia, me convierto en vulnerable. También es otra cosa que deberíamos ya cambiar y que incluso haya un ministerio del país que ponga ministerio acá en el Perú, se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y llamar, o sea, vulnerabilidad, ¿a qué vulnerabilidad estamos hablando? ¿De qué vulnerabilidad hablamos? También tenemos que ver eso, ¿de qué vulnerabilidad estamos hablando? Vulnerabilidad social, de vulnerabilidad por el tema de salud, ¿por qué? ¿No? Entonces hay que ver de qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando. Ahora, si estamos hablando de que el proceso de envejecimiento en sí te va a convertir en una persona vulnerable, también es relativo, porque vamos a poner un caso. Si yo en este momento corro, salto, hago de todo, y de aquí a unos años más adelante, de repente ya no corro tanto, ya solamente puedo trotar ligeramente, o sea, ha bajado un poco las fortalezas, pero mi funcionalidad me permite valerme por mí mismo, y puedo seguir muy bien. O sea, no hay razón tampoco. Evidentemente, ha habido un proceso de envejecimiento que ha determinado que yo he perdido algo de mi condición física, ¿no es cierto? Pero soy una persona autónoma. Y con respecto a esto, a esta de la autonomía de las personas mayores, como ya se ha establecido por las mismas estadísticas de los países, ¿no? Los países, por ejemplo, si tú ves las estadísticas, las personas mayores autónomas, autovalentes, 70-80%, ¿no? Entonces, y sin embargo, a pesar de ello, todavía existen los prejuicios con respecto a las personas mayores cuando sabemos que las personas mayores pueden hacer muchísimas cosas y seguir adelante. Ahora, ¿cómo impulsamos ese crecimiento que de alguna manera frena algunos aspectos negativos que conlleva el envejecimiento? ¿Cómo frenamos eso? Con nuestra actitud, con nuestra sociabilidad.
con nuestra capacidad para seguir aprendiendo. En la medida en que nosotros seguimos siendo curiosos, o sea, tener esas ganas de vivir, entonces vamos a estar ser sociables, vamos a querer conocer más cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese eh, afán de vivir es justamente un tema importante para, para determinar qué buena va a ser esta llamada vejez, ¿no? Y como, eh, entonces, esta actitud que tenemos ante la vida, ¿no? Va a ser el factor determinante de cuán saludable podemos ser, ¿no? Porque ya está determinado que si bien es cierto, hay cuestiones genéticas que nos pueden limitar, sí lo hay que reconocer. O sea, tampoco nosotros no vamos acá a dorar la píldora, como dice la frase, ¿no? Nosotros tenemos que hablar con verdad. Entonces, los riesgos siempre van a estar. Incluso, ¿por qué? Porque todo ser vivo es vulnerable. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Si fuéramos una piedra, no seríamos vulnerables, ¿no? Pero somos seres vivos. Y por lo tanto, como todo ser vivo, está expuesto a los elementos, a los accidentes y a las enfermedades también. Si bien es cierto, la enfermedad no es algo normal, pero sí es de origen natural, ¿no? Es decir, hay muchas enfermedades que se ocasionan por el estilo de vida, pero es por el daño que se ha causado a nuestros órganos. Ojo, ¿no es cierto? Entonces, le hemos causado daño, ¿por qué? Porque de repente no nos hemos alimentado bien, hemos comido, ingerido alimentos que más bien nos perjudican, nos dañan. Entonces, hay que ver eso. Entonces, todo esto va a generar que nuestro envejecimiento sea mejor o peor. Esa es la cuestión. Entonces, cuando vamos a hablar cuando vamos ya, cuando yo vi de la conferencia el tema del cuestionamiento de la vejez, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo como un conversatorio, porque en realidad el cuestionamiento de la vejez no va a ser ¿cómo podemos decir? Una respuesta. Va a haber, yo diría que va a haber más interrogantes que afirmaciones al final. Pero lo que sí podemos decir es que la forma en que estamos viendo la vejez en este momento es errónea, definitivamente, porque lo estamos basando en la edad cronológica, solamente en la cuestión cronológica. Y todavía muchas personas siguen viendo el envejecimiento como un fenómeno cronológico, como una cuestión de cronologías, y esto no es así. Hay científicos que ya hace buen tiempo hablaron bien claro, dijeron, claro, el envejecimiento es un proceso que se da con el tiempo, pero no por el tiempo en sí. Es decir, porque, por ejemplo, si fuera una cuestión cronológica, entonces diríamos que mañana estoy más envejecido, pasado mañana más envejecido, el otro día más envejecido. No funciona, las cosas no son así, las cosas no son tan simples. Por eso yo a veces le digo a la gente, no caigan en esas frases, en esas simplezas de decir que porque mañana cumples años, te volviste un año más viejo, algo así. No, no, es esa vinculación directa entre lo que es cronología y envejecimiento no cuadran. No son, porque el envejecimiento tiene su propio reloj, que no tiene nada que ver con nuestra cuenta del tiempo. Eso es lo que eso es lo que se debe quedar claro. No tiene nada que ver con él. Entonces, tampoco empezamos todos a envejecer al mismo tiempo. Tampoco es eso. No existe. La heterogeneidad y la diversidad es muy grande. Incluso dentro de nuestros órganos, seguramente si hacen un estudio de nuestros órganos, se van a dar cuenta que algunos otros órganos están más juveniles y otros están más envejecidos. ¿Por qué? Estilo de vida, genética, hay muchos factores, ¿no? Pero acá lo importante es que tenemos que reconocer que el envejecimiento no es algo simple. A ver si yo veo,
definiciones sobre el envejecimiento que parecen demasiado simples o contradictorias. Por ejemplo, el asunto es, a veces la gente, yo le pregunto bien claro, ¿ustedes creen que una persona que recién está apareciendo en el mundo ya está envejeciendo? Eso depende de nuestro concepto de envejecimiento que tengamos. Ojo, esto porque una de las cosas que critiqué y que justamente lo puse creo que lo publiqué por acá también el día de hoy, creo que sí, sí, era de que las personas veían o sea, había una contradicción en los conceptos de envejecimiento. Por ejemplo, lo que dice la OMS, ¿no? Ustedes saben muy bien lo que dice la OMS. Habla principalmente de deterioro, ¿no? Deterioro y que vas perdiendo capacidades o habilidades. Ese es el envejecimiento. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué habilidades o qué capacidades está perdiendo el niño? ¿Cuál es el deterioro que está haciendo el niño? Entonces, leí un artículo de bueno, y él dijo, él me recitó una poesía ahí. Me dijo, no, porque la vida es envejecimiento y el envejecimiento es la vida. Una cuestión así. Me recitó otra poesía, me decía, sí, que todos somos un nacer y un morir constantemente. Eso suena poético. A mí me gusta la poesía es bien bonita. A mí me encanta la poesía. Hasta yo mismo he escrito poemas. Pero a mí, en esta cuestión, no es poesía, aquí es cuestión de ciencia, de cuestión de ver verdaderamente si tiene esto validez científica, cuál es la realidad de esto. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos tener esa ligereza de poder eh, definir las cosas en forma antojadiza? O sea, es decir, yo defino las cosas como a mí me parece, o porque la doctora lo dijo, o porque no sé. Entonces, ¿por qué no verdaderamente comenzamos a revisar estos conceptos? ¿Hasta qué punto estos conceptos tienen validez? Tienen una validez verdaderamente y que se pueda comprobar científicamente. Que me digas tú, ya, el niño, a una persona decía que porque los niños tenían algunas células senescentes. Las células senescentes son las células zombie que le llaman así los biólogos. Ahora, dice que las células que se renuevan, dice, ¿no? Las células se renuevan, hay células mueren, y ya, correcto. Pero ¿eso significa envejecimiento? O sea, yo tengo entendido que es cierto que hay células, por ejemplo, en los bebés, que mueren, correcto, pero se está envejeciendo por eso el motivo. No, la renovación celular es un proceso constante. Le preguntan a cualquier biólogo y le va a decir que sí. Siempre hay células que mueren y hay otras y se renuevan. Generalmente cuando ya estamos verdaderamente hay un proceso, hay un momento de nuestra vida en que sí, efectivamente, la pérdida de células, ¿no? Es mayor, ya no se renuevan las células y muchas veces esas células senescentes causan problemas y problemas de salud bien serios. Entonces, por eso me gustaría que ustedes mismos revisen lo que dicen algunos biólogos, ¿no? Los biólogos moleculares, que yo creo que eso me podían aclarar algunas cosas ahí. Entonces, algunas personas creen que los conceptos en gerontología deberían ser convenientes, deberían ser adecuados o convenientes, ¿no es cierto? Al hecho de que esa forma puedan ser útiles para políticas públicas, para fomentar la empatía, pero nosotros realmente deberíamos ser más honestos intelectualmente. Es decir, una persona honesta que tiene honestidad intelectual tiene que decir la verdad más allá de las conveniencias, más allá de lo que puede ser útil o no. Entonces, si hay algo que no es verdadero y que no se puede comprobar,
tenemos que ser honestos y decirlo. Si no se puede comprobar una cosa, decirlo. ¿Sabe qué? Esto me parece que es así, pero no hay una base sólida y que solamente esto nos sirve para ciertas cuestiones sociales como la que estamos hablando. Incluso hay personas que hablan de envejecimiento psicológico y social separado de lo biológico. Ya ustedes piensen, ya si eso tiene alguna lógica, porque eh, uno entiende bien la gerontología, tiene una visión holística, ¿no es cierto?, de lo que es el envejecimiento. Y por lo tanto debe comprenderse que los tres aspectos deberían estar unidos. ¿Ustedes creen que el envejecimiento psicológico es primero que el biológico o algo así? Entonces hay que pensar sobre eso. Entonces, con respecto al tema que vamos a debatir después, porque yo quiero que esto genere una revisión conceptual. Necesitamos revisar verdaderamente las cosas. O sea, no hay que tener esa actitud cerrada. Lo que pasa es que a veces también los conceptos o ciertos conceptos ya con el tiempo se han solidificado y la gente ya no quiere mover ese tema porque dice, si movemos ese tema, lo vamos a venir con un problemón, que esto, que el otro, entonces no quieren tocar ese tema. Prefieren decir, deja que se quede así nomás. ¿Te das cuenta? Entonces, pero yo digo una cosa, hoy en día no deberíamos temer ser polémicos. No debemos temer ser polémicos. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que aclarar. Si la gerontología fuera una ciencia exacta, de repente, no sé, no se podría decir mucho, pero no lo es. Y entonces, y hay mucha contaminación ideológica, hay mucha ideología, ¿no? Entonces, hay muchas frases y muchas cosas convenientes, ¿no? Y esta cuestión de la conveniencia es algo que yo le he expresado acá justamente el día de hoy, si no me equivoco. Sí, aquí está. Justamente en esto, creo que no sé si los leí, esta parte que dice, ser intelectualmente, claro, y honesto implica un compromiso con la verdad, aunque no sea conveniente, ojo, o que la mentira sea considerada necesaria. La gerontología como ciencia no se puede desviar de esa honestidad intelectual. Dejemos de idealizar con teorías e interpretaciones de acomodo y que cuando son criticadas se defiende porque dicen que son útiles y son apropiadas. Y entonces nos vamos por el plano, la cuestión ideológica, dejando de lado el valor científico. Menos mal que, bueno, acá hay varias personas que estuvieron de acuerdo con esta publicación, entre ellos nuestra magista Judith Ávila, Norma Alonso, Carlos Chacón, Katia Sevilla también, que están de acuerdo también con este pronunciamiento que se ha hecho en favor de la honestidad intelectual, ¿no?, en gerontología. Eso es lo que necesitamos. Ya dejemos ya esas frasecitas hechas, esas frasecitas que se repiten constantemente y que sin embargo no se revisan, simplemente lo dejan ahí. Entonces yo creo en la necesidad de que una nueva generación de gerontólogos y gerontólogas en general comencemos ya a revisar esto y entremos a una nueva etapa, a una etapa de precisión, donde el lenguaje, por ejemplo, sea más preciso. Es decir, ya no estemos con términos coloquiales, improvisados y cosas por el estilo, no. Ya tengamos un lenguaje preciso que permita, por ejemplo, que los ciudadanos de varios países se puedan comprender muy bien con esas palabras, porque ya sabemos que hay muchos términos que son ambiguos, ¿no? En algunos países significa algo y en otros otra cosa. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que comprender esa situación. Entonces, ya falta poquito ya para terminar, así que les voy a compartirles también, para los que no saben, lo que se viene para muy pronto.
Bien, a ver si lo podemos poner en pantalla. Ah, aquí está. Muy bien, ahí está ¿dónde está? Ah, ya no lo veo. A ver. Sí, justamente estábamos hablando de el gran congreso que se va a realizar en el mes de agosto. En el mes de agosto vamos a tener un interesantísimo congreso que van a participar eh, ponentes muy destacados de distintos países como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Costa Rica y España también va a estar presente y sobre todo los profesionales tan importantes como la doctora Graciela Zarevsky, la doctora Isabelina Dabove, el doctor Robinson Cuadros de Colombia también, estábamos olvidando también de Colombia. Entonces, va a ser un gran evento y que va a tener una inscripción gratuita. Es decir, se van a inscribir a partir del 1 de junio. Y ahí ya ustedes simplemente por el WhatsApp me comunican y lógicamente esperemos que como el año pasado realmente tuvimos un congreso muy, sobre todo con muy buenas críticas, el público estuvo muy contento por el desarrollo del congreso del año pasado y esperemos de que este año sea mejor todavía y lo estamos haciendo pues de la mejor forma. Así que por lo tanto, para ver el día martes nos vamos a encontrar nuevamente, pero esta vez voy a realizar la conferencia que hice hace muy poco en Uruguay, en un congreso gerontológico de Uruguay, pero esta vez estaba dirigida al público que no lo pudo ver, ¿no? Porque bueno, hasta ahora todavía no han sacado ningún video del evento, entonces esa conferencia yo lo voy a compartir con ustedes el día martes, que se llama Problemas conceptuales y terminológicos en la comunicación gerontológica. Este es un tema que se desarrolló ese día y ese día también conocí a otra muy destacada profesional que se ha incorporado recientemente a la red internacional número 1, que es de México, Carla Chacón. Ella es la maestra Carla Chacón, que es especialista en salud digital y que nos habló de cosas muy interesantes que tienen que ver justamente con la biogerontología y que justamente la vamos a invitar seguramente para estos días también, para que pueda participar en una de las actividades de la Central Gerontológica Internacional. Y bueno, entonces los invitamos hasta ese día y no se olviden que también ya viene también, ojo, hay la jornada que se va a hacer por la jornada anual, ¿no? La actividad académica de la Red Internacional número 1. También vamos a tener el simposio sobre ¿cómo se llama? Los avances en las políticas sobre envejecimiento, que se va a realizar en el mes de julio, también vamos a tener. Así que tenemos muchas cosas por delante y espero que, bueno, nos veamos nuevamente el día martes. Hasta pronto.